En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía Dominical en la que conmemoramos la solemnidad de la ascensión de Jesús a la derecha de Dios Padre. Es el lugar que le corresponde como Hijo de Dios y como Señor y Juez de vivos y muertos. Vamos a dar gracias al Señor por la encarnación, porque Dios Padre nos envía a su Hijo al mundo, y también porque ese Hijo, que es juez de vivos y muertos, quiere no la muerte del pecador, sino que todos nos convirtamos y podamos tener y gozar de la vida verdadera, que es la vida del amor de Dios, la vida de Cristo. Vamos ahora a guardar un momento de silencio en el que en nuestro interior pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Tú que eres el sumo sacerdote. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. La solemnidad de la ascensión del Señor a los cielos nos habla de dos grandes realidades. La primera de ellas, una realidad dogmática que nos habla de nuestra fe. Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, por amor a los hombres, para redimirnos del pecado y de la muerte, se hace hombre sin dejar de ser Dios, muriendo y resucitando, nos libera de nuestro pecado. Es Dios y hombre verdadero. ¿Por qué es Dios y hombre verdadero? Porque es hombre, comió, bebió, pasó calor. Porque es Dios, está a la derecha o sube a la derecha de Dios Padre, porque es el lugar que le corresponde. Esto para nosotros es una obviedad, porque desde niños nos han enseñado que esto es así. Pero para sus discípulos no fue tan fácil. Tened en cuenta que sus discípulos provenían del judaísmo y que el judaísmo cree en un solo Dios, el monoteísmo radical, y que por lo tanto ese único Dios, ese Yahvé, del que no se había hablado en el Antiguo Testamento que existieran tres personas divinas, solo creían en un único Dios, ese Yahvé excluía el que Dios pudiera ser Padre, Hijo y Espíritu Santo. No se había revelado todavía así Dios a los hombres. Cuando Cristo se revela como Hijo de Dios, esto para sus discípulos fue difícil de entender y de asumir, porque ellos habían nacido y habían sido educados en un monoteísmo radical. Recordad esa frase, el Shema, que ellos solían poner a la entrada de su casa. Escucha, Israel,
A un solo Dios adorarás y a Él solo darás culto. Cuando Jesús predica que existe un único Dios, pero que ese único Dios son tres personas divinas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, esto choca con el monoteísmo radical de los judíos. Y sus discípulos creen en Él porque hace milagros. Creen en Él por las palabras que Él predica y llenan su corazón de esperanza. Creen en Él gracias, por ejemplo, a la transfiguración, donde Jesús se aparece con Moisés y con Elías, y entonces ellos entienden que Él es el culmen, la plenitud del Antiguo Testamento. Creen en Él gracias también a su resurrección y a su ascensión a la derecha de Dios Padre. ¿Por qué asciende? Porque es el lugar que le corresponde como Hijo de Dios, verdadero Dios, a la vez que verdadero hombre. Para ti y para mí es fácil comprender esto, pero para sus discípulos no fue tan sencillo. Por eso la ascensión del Señor a los cielos fue un motivo de apuntalar su fe para que ellos creyeran que su Maestro es verdadero Dios. No tenían ninguna duda de que era verdadero hombre. Le habían tocado, habían escuchado sus palabras, habían pasado 3 años con Él. Pero sí podían tener dudas de que fuera verdadero Dios. Es verdadero Dios por todos los milagros que hizo y también porque asciende a la derecha de Dios Padre como cabeza de la Iglesia al lugar que le corresponde. Esto en cuanto a la enseñanza dogmática. Pero la fiesta de la ascensión del Señor tiene también una gran enseñanza práctica para nosotros. Es, por así decir, la mayoría de edad de los cristianos. ¿Por qué la mayoría de edad? Porque Cristo es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Pero el cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro es fundamental y esencial para el buen funcionamiento del cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos miembros de ese cuerpo místico de Cristo. La cabeza ha llevado a cabo su misión y su tarea y la sigue realizando. En el cielo intercede ante Dios Padre por nosotros. Es juez de vivos y muertos. Ha pagado la deuda contraída por nuestro pecado, como nos recordaba la segunda lectura. Pero es la mayoría de edad para el resto de los miembros del cuerpo místico de Cristo. Es decir, para ti y para mí. Cristo les dice a sus discípulos: sois mis testigos, y les envía a ser testimonio de su amor, de su gracia y de su perdón en todo el mundo. Y esa llamada a sus discípulos nos la hace también a nosotros. ¿Cómo tenemos que hacer esa misión? Ahí viene lo difícil. Ahí viene esa pregunta que tú te tienes que hacer: ¿cómo puedo ser yo testigo del amor de Dios? Yo he tenido la suerte de ser, durante más de 17 años, juez eclesiástico en los distintos tribunales de las diócesis donde he trabajado, en Madrid y en Alicante. Y cuando uno es juez, tiene que escuchar para dirimir si la petición de la nulidad eclesiástica que el demandante o la demandante solicitan, crees que está fundada o no en la realidad, en derecho. Y para eso tienes que analizar las pruebas. Y uno tiene muchas pruebas. Hay pruebas documentales, escritos, cintas de vídeo, audios. Y la prueba mayor son las pruebas testificales. Hay 3 grandes tipos de testigos. Primer tipo de testigo, el testigo que habla mucho, pero que solo habla de oídas. Porque no ha visto, porque no ha tocado, porque apenas ha tenido relación con los hechos y con las personas del matrimonio. Ese testigo puede tener su testimonio cierta importancia, pero es un testimonio muy endeble, muy poco firme, que al juez le ayuda parcialmente, pero muy poco. Hay un segundo tipo de testimonio, que son los testimonios de los peritos. Peritos son aquellas personas expertas en ciertas ciencias que al juez le ayudan a dirimir. Por ejemplo, un perito psicológico o psiquiátrico, un perito caligráfico o un perito ginecológico que hace un informe que el juez solicita y que le ayuda
a saber si, en función del resto de pruebas, lo que se solicita es algo ajustado a derecho. Y hay un tercer tipo de testimonio, que son los testimonios de aquellos que han tocado, que han compartido, que han pasado tiempo con el esposo y con la esposa, que por lo tanto hablan no de lo que han oído, ni tampoco de lo que su ciencia les dice, sino de lo que han tocado y ellos han sentido. No sabrán todo, pero saben mucho de lo que ellos han visto. Y ese testimonio parcial, en complemento con el resto de testimonios de los otros testigos presenciales y oculares, ayuda mucho al juez, porque le hace tener una visión de conjunto de lo que ha ocurrido. ¿Por qué os comento esto? Os comento esto porque nosotros tenemos que ser testigos y nos tenemos que preguntar qué tipo de testigos somos. ¿Quiénes son los testigos que hablan de oídas? Aquellos que dicen que tienen fe, vienen de vez en cuando a la iglesia, raramente rezan, normalmente vienen a pedir y claro, su testimonio es un testimonio muy superficial. ¿Cómo van a iluminar cómo su vida va a ser testimonio del amor de Dios si no tienen apenas relación con Dios? Más que para pedir, sobre todo. Cuando eso ocurre, esa persona no es que no quiera, es que su conocimiento de Dios es tan superficial que su vida no da testimonio del amor que Dios le tiene, porque no lo conoce. Dios es el gran abandonado para esa persona. Y hay muchos católicos así, ¿eh? Dios es alguien, pero muy marginal en su vida. No tienen relación con Dios, no vienen a misa con frecuencia, no se confiesan con frecuencia, no hacen oración con frecuencia, por lo tanto, conocen algo de Dios, quizás fueron educados en la fe, pero no han vivido esa fe. Su testimonio es pobre, casi que no sirve para mucho. En segundo lugar, el testimonio de personas que son peritos. Me estoy refiriendo a aquellos que saben mucho de Dios. A lo mejor han estudiado incluso teología, pero se han acercado a la teología o a la historia de la Iglesia como meros espectadores. Saben, pero no han puesto el corazón. Lo que saben está bien, pero la fe no se transmite solo porque uno sepa mucha teología. La fe se transmite por el amor que uno tiene a Dios e intenta vivir ese amor en su relación con los demás. ¿De qué me sirve a mí un experto, un perito en teología dogmática cuando habla de lo que ha estudiado, pero no de su experiencia de amor? Si nuestro testimonio es de lo que hemos estudiado, difícilmente seremos luz en medio del mundo. Y después está el testimonio de aquellos, el tercer tipo, que con sus luces y sombras, y quiero creer que así somos la mayor parte de nosotros, intentamos corresponder a Dios, intentamos amar a Dios, aunque caemos, aunque somos débiles, pero nos levantamos porque confiamos en la gracia, intentamos cumplir con nuestros deberes, luchamos por hacer todo el bien que está en nuestras manos y evitar el mal. El testimonio de esa persona es un testimonio parcial, me dirás que imperfecto porque tiene muchos pecados, pero es un testimonio basado en el amor, en que ha tocado a Dios, en que Dios es alguien fundamental para él. Y Dios se sirve de esa persona para iluminar a los que están a su lado, para tocar el corazón de los que están a su lado. Decía los Hechos de los Apóstoles que de los primeros cristianos decían los romanos: mirad cómo se aman. ¿Dejarían de tener defectos? Claro que tenían defectos, pero se amaban y amaban a Dios. Y porque intentaban amar a Dios y corresponderle, porque Dios no era alguien marginal, ni alguien del que solo habían estudiado, su fe y su vida iluminaban. ¿Cómo vamos a ser nosotros luz si no tenemos relación con Dios? ¿Cómo vamos a llevar el amor de Dios si Dios es el gran abandonado para nosotros? Si no rezas, si no te confiesas con frecuencia, si no vienes a misa con frecuencia, Dios será el gran abandonado y no podrás dar testimonio de Él. Sus discípulos dieron la vida por Cristo, tenían defectos, pero mucho amor. Que el Señor pueda contar con nosotros. En primer lugar, porque intentamos corresponder a Dios. Y en segundo lugar, porque fruto de ese amor y de esa relación con Dios, nuestra vida, con luces y sombras, da testimonio de que nos fiamos de Dios, hemos creído y conocido al amor y por eso intentamos ayudar a los que pasan a nuestro lado. Para ser testigos hace falta tocar,
ver, tener experiencia de aquello de lo que se habla. No hablar de oídas, sino hablar porque hemos tocado. Como Tomás, sí, que era incrédulo en muchos momentos de su vida, pero tocó y creyó. ¿Tú has tocado? Si tocas a Dios, podrás ser testigo suyo, podrás llevar su amor, la experiencia de la fe, a los que pasan a tu lado. Que el Señor pueda contar con nosotros. Somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Él es la cabeza, el resto somos miembros de su cuerpo y tenemos una función clara que el Señor nos ha dado: ser testigos suyos en medio del mundo. Que el Señor nos bendiga. Nos ponemos en pie. El Dios Todopoderoso, por medio de su Hijo que ha ascendido hoy a lo alto de los cielos y os abrió el camino para seguirle hasta su reino, os colme de todas sus bendiciones. Jesucristo, que después de su resurrección se manifestó visiblemente a sus discípulos, se os manifieste también como juez benigno cuando vuelva para juzgar al mundo. Amén. Y a quienes confesáis que está sentado a la derecha del Padre, os conceda la alegría de sentir, según su promesa, que está con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Nos despedimos de María, nuestra Madre.